Salamu alaikum y paz a todos. Esto va a ser un video corto, espero que sea más corto que 3 minutos para poder subirlo en TikTok. El video básicamente es una pregunta. He notado rápido y no necesita mucha inteligencia para verlo. Una islamofobia. La gente tiene fobia del Islam. Escucha ya sobre el Islam y de repente aparecen ya imágenes en su cara de Satán, diablo, anticristo, terrorismo, matan mujeres y así. Y me pregunta en este video, ¿qué es lo que han visto mal del Islam para decir esto? Realmente los latinos no conocen el Islam. Y cuando ya empiezo a estudiar la historia, cuándo el Islam llegó aquí y cuándo y cómo el cristianismo llegó aquí, ahí está la respuesta. Vamos a leer este dicho juntos. Una bula papal del año 1493 justificó declarar la guerra a cualquier nativo de América del Sur que se negara a adherirse o adquirirse el cristianismo. Como afirmaba el jurista Enciso en 1509, el rey tiene todo el derecho a enviar a sus hombres a las Indias, aquí así se llamaba el continente americano, para reclamar su territorio de esos idolatras porque lo había recibido del Papa. Si los indios se niegan, él puede combatirlos legalmente, matarlos y esclavizarlos, tal como Josué esclavizó a los habitantes de Canaán, la historia bíblica. Y hay otro dicho, bueno, este dicho es de el lado oscuro del cristianismo por Helen Herbie, una historiadora alemana. Hay otro dicho muy parecido en muchos otros libros, como Karen Armstrong, El campo de sangre, y también Bartolomé de las Casas, una breve historia sobre la destrucción, algo así, que dice que desde la llegada de los españoles, los católicos, los monjes, los cristianos, han reducido el número del pueblo, por ejemplo, de México de 16 millones a 1,5 millones. O sea, estamos hablando de una exterminación de pueblo. Yo en este video no estoy criticando esto para nada. Aunque sí debe ser criticado, pero no es el tema. El tema que así es como llegaron así es como llegó el cristianismo. Ahora, el otro lado, ¿desde cuándo empezó la islamofobia? La respuesta es muy sencilla. Esos españoles que llegaron aquí ya tenían hostilidad, ya consideraban enemigos a los musulmanes. ¿Por qué? Entonces hay que regresar un poco más de historia. Más o menos en el año 900, 1000, por ahí, desde esta fecha hasta 1400, no, entonces un poco antes, como del octavo siglo, por 800 años España era una tierra musulmana y ya la recuperaron después. Entonces ustedes pueden imaginar qué tanto odiaban los musulmanes. No por temas de teología, no porque ellos adoran, no es porque ellos tienen profeta, no es por el Corán, no es por nada. Por tierra, por política. Entonces cuando los españoles vienen aquí y ustedes adoptaron literal todo, su cultura, su religión, su idioma, su arquitectura, su estilo de vida, sus nombres, sus apellidos, también ustedes adoptaron su enemigo. Así que ustedes consideran desde el año 1500 hasta hoy a los musulmanes como enemigos y ni siquiera los conocen. Es como si yo voy a China y voy a vivir ahí 2 años y les voy a decir que los narcotraficantes son muy malos. Y él en China tal vez ni siquiera sabe qué significa esta palabra o qué son. Ni siquiera va a conocer a un narcotraficante latino en toda su vida. Pero tú ya le fuiste implantando esta idea año tras año, siglo tras siglo. Obviamente sí son malos, pero él no los conoce, ni siquiera los va a conocer nunca. Y también puedo hacer lo mismo con algo bueno. Voy a China y voy a presentar cosas buenas mexicanas, pero como si fueran malas. Los mexicanos son malos, los mexicanos son borrachos, los mexicanos asaltan en las calles, los mexicanos no tienen moralidad, los mexicanos son mentirosos. Y él va a tener esta idea sobre los mexicanos aunque nunca conoció a un mexicano. Y mi pregunta en este video es muy básica. ¿Cuándo ustedes conocieron a los musulmanes para ya considerarlos mal? Y yo ya sé la respuesta. Ustedes al inicio por 300 siglos adoptaron al enemigo de España. Después, con el inicio de Estados Unidos empezó a ser más grande este último siglo, Estados Unidos también trajo el mismo enemigo, los musulmanes. Y ya fue cuando ustedes empezaron a ver musulmanes con barba, matan en la gente en las películas. Te dicen que hay un lugar que se llama Afganistán, que ni siquiera saben en qué continente está, y ahí los musulmanes matan a todo el mundo. Que los musulmanes matan a las mujeres y así. Entonces ustedes, como ni siquiera saben qué es Afganistán, van a decir, bueno, el Islam es malo. Porque ahora ustedes no adoptaron el enemigo de España, adoptaron el enemigo de Estados Unidos. Ahora la pregunta,
¿cuándo realmente llegó el Islam a México? La respuesta es: el Islam nunca llegó a México. Ahí los musulmanes no van a estar de acuerdo conmigo, pero el Islam nunca llegó a México, ni a Colombia, ni a ningún país latino. ¿Qué quiero decir? Lo que llegaron aquí eran personas individuales, personas casados como yo, familias, que vienen aquí y nada más quieren un lugar para rezar y rentan una casita y rezan. El Islam nunca como tal mandó a millones de dólares aquí a Latinoamérica. El Islam nunca como tal pensó que aquí va a haber una conquista. El Islam nunca pensó que vamos a convertir a todo el mundo. Lo que llegó aquí del Islam eran personas individuales que nada más vienen aquí y quieren rezar y ayunar y tener paz y no recibir discriminación. Pero estamos sufriendo un daño histórico, conspiración histórica. Porque cuando alguien dice: ah, musulmán, terrorista. Ah, musulmán, anticristo. Musulmán, diablo. Matas a las mujeres, ¿verdad? Y el latino ya empieza a confundir y a empezar a confrontar a su familia. Papá, ¿por qué dices eso? ¿Cuántas personas viste que maté? ¿A cuántas mujeres viste que pegué? Yo personalmente soy uno de los que consideran el islamofobia una entrada, algo que podemos aprovechar, porque es muy rápido romper un estereotipo. Es muy rápido decir: oye, yo no adoro a Mahoma, ni siquiera se llama Mahoma, yo no adoro a un cubo negro. Amigo, yo no adoro la luz. Amigo, el Corán me dice que si yo mato uno es como matar a toda la humanidad y ni siquiera voy a oler el paraíso. Entonces, ¿qué pasa? Un shock. El latino empieza a decir: oye, entonces, ¿por qué nos dijeron eso? Oye, cuéntame más. Y el día siguiente esta persona se convierte al Islam. El islamofobia es punto de favor a los musulmanes. Sin embargo, puede causar discriminación y persecución y una nueva inquisición a los musulmanes, y esto es algo que nunca queremos que pase otra vez. Porque sí pasó y España lo hizo y no queremos que eso se repita. Entonces, mi pregunta final, y es más social que religiosa: ¿qué han visto mal de los musulmanes aquí en Latinoamérica? No estoy diciendo que lo que ves en internet sobre lo que pasa del otro lado del mundo, porque puede ser falso. Pero ¿qué has visto de los musulmanes aquí y es malo? ¿Y qué has visto bien de los cristianos cuando llegaron aquí y ya los consideras la religión del amor? Porque los libros de historia que leemos no dicen lo que dicen ustedes. No dicen que llegaron con flores, dicen que masacraron a sus abuelos. Y los musulmanes que llegaron aquí llegaron con una maleta y libro, con ganas de trabajar y vivir una vida sana, porque nuestros países ya son muy inestables políticamente y queremos vivir aquí y tener familias. Así que la pregunta siempre sigue, y no estoy hablando de lo que adoran o lo que predican los musulmanes. Esto ya es otro tema, pero estoy hablando qué han visto de actitud o maldad de los musulmanes para ya considerarlos ellos los malos y los cristianos son, porque los libros de la historia dicen otra cosa. A menos que ya tiro mis libros a la basura y quemo todos los libros de la historia y nada más hago caso a lo que dicen nuestros amigos pastores, que el cristianismo es religión del amor y el islam son Satanás y matan a la gente. Pero cuando pongo los fuentes, cómo llegaron ellos, la verdad es totalmente. Así que mi conclusión: ustedes todavía no conocen el Islam. No adopten el enemigo de otro. Tengan su personalidad histórica, tengan su personalidad antropológica. No que una persona viene aquí y ya trae a su enemigo o trae sus problemas, ustedes la adoptan. Y esto fue mi sencillo video, que obviamente no fue 3 minutos, así que no hay manera de subirlo en TikTok. Muchas gracias y nos vemos en otra plática.